Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, ya nos escuchaste. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, de que verdaderamente a través de tu Espíritu, Señor, ilumines este capítulo de Romanos, que es probablemente uno de los más difíciles, en cierta forma, de comprender en el Nuevo Testamento, Señor, y te pedimos que mediante tu Espíritu, Señor, nos los pongas claro a nuestro entendimiento para poder obedecerte acorde a tu gracia, Señor. Así que te pedimos, Señor, bendícenos, instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos 6, básicamente leen el versículo 1. Bueno, primero antes de entrar al capítulo, al versículo 1, déjame darle un poquito de introducción aquí, porque en la estructura general del libro de Romanos, el capítulo 6 empieza una etapa nueva del libro de Romanos. Es una etapa que empieza a hablar de la santificación. Hasta ahora tuvimos una introducción en los primeros versículos del capítulo 1, y después estuvo hablando del pecado los primeros 2 capítulos y medio, y después del capítulo 3:21 hasta el 5:21 estuvo hablando de la justificación. En la justificación hablaba básicamente de justicia declarada. Ahora va a empezar a hablar de santificación en los capítulos 6, 7 y 8, donde básicamente habla más bien de justicia implementada. La justicia, es decir, el estar en la buena con Dios, el estar en un estado de aceptado delante de Dios por fe en Jesucristo, es algo que se obtiene por fe, valga la redundancia, en Jesucristo, y uno es declarado justo delante de Dios, no porque uno verdaderamente sea uno justo, sino porque le imputan a uno la justicia de Cristo. Mas, sin embargo, la santificación, lo que se va a estar hablando en los capítulos 6, 7 y 8, habla de cómo entonces este proceso, mediante el primero, Dios nos declara justos y ahora implementa en nosotros esa justicia, es decir, nos transforma y verdaderamente aplica en nosotros la justicia y nos hace cada día más parecidos a su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Básicamente, estamos viendo que en el capítulo 6, 7 y 8 explican cómo se hace Romanos 5:17, una realidad. ¿Cuál es Romanos 5:17? Romanos 5:17 que dice que reinarán en vida por medio de Jesucristo, ¿ok? Que reinaremos en vida por medio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a reinar en vida por medio de Jesucristo? Básicamente, el capítulo 6 enseña que el creyente está muerto al pecado y habla de que el pecado no reina más sobre nosotros. El capítulo 7 enseña que el creyente está muerto a la ley, que básicamente que la ley no reina más sobre nosotros, y el capítulo 8 enseña que el creyente está vivo en el Espíritu, que el Espíritu nos da vida y libertad. ¿Okay? Obviamente hoy nos vamos a estar enfocando en el capítulo 6, y vemos en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está hablando Pablo acá? Bueno, acuérdense que la Biblia se lee en el contexto de la Biblia. Ningún versículo se puede leer fuera de contexto. Tiene que ver qué se estaba diciendo anteriormente, a quién se estaba dirigiendo. Y básicamente, déjame hacer un poco de recuento en el capítulo 5, versículo 20, donde dice, en lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión, donde nos decía que la ley fue dada para darnos cuenta cuán pecaminosos realmente somos. Dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que si como reinó el pecado en la muerte, también reine la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, muchas veces básicamente lo que está diciendo es que, ok, si es por gracia, entonces ¿qué vamos a hacer? Si Dios se glorifica, y mientras más pecado, más gracia, entonces Dios se glorifica cada vez que nos da su gracia o qué sé yo. Entonces, eso que nos dice, nos incita o nos promueve a que vivamos en pecado, y esa es básicamente la pregunta retórica que se está haciendo Pablo aquí, donde dice, ¿qué concluiremos entonces? ¿Vamos a persistir en pecados para que la gracia abunde? Y nos responde enseguida en el versículo 2, dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautizo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Quiero que veamos aquí básicamente
unas palabras claves que este capítulo enseñan. Básicamente la primera es la que vemos ahí en el versículo 3, donde dice, ¿acaso no saben? De saber. Saber, mira, los creyentes ponemos en práctica lo que aprendemos como verdad en la palabra de Dios. ¿Okay? El conocimiento es básico en el cristianismo. ¿Okay? El conocimiento es básico en el cristianismo. Colosenses 3:10 nos los pone de esta manera. Dice que la nueva naturaleza, la que recibimos al nacer de nuevo, se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Nosotros somos renovados de la manera en que nosotros aprendemos y crecemos en conocimiento, no solo conocimiento intelectual, sino conocimiento personal de corazón. Pero ciertamente para que haya conocimiento en el corazón, de experiencia, tiene que haber la verdad primero entrar por la mente. Entonces, ciertamente, aunque el cristianismo no se queda en el puro conocimiento, ciertamente el conocimiento es básico en el cristianismo. ¿Okay? Por eso es que es importante leer la Biblia, conocer la palabra y eventualmente alimentar el disco duro, como quien dice, con la palabra de Dios para que el Espíritu Santo tenga que enseñarnos, que traernos a la memoria. Esta palabra saben es clave porque son de tres cosas que el Espíritu nos enseña aquí, o que el Espíritu de Dios a través de Pablo nos enseña, que son de saber, de conocer, de considerar y en última instancia de ofrecernos. Pero primero que vamos a ver la parte de saber. Vemos en miras, esa palabra de saber, de conocer, está a menudo en este capítulo. Lo vemos aquí en este versículo 3. Lo vemos en el versículo 6, donde dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. En el versículo 9, una vez más dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. Y en el versículo 16, una vez más lo dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Entonces la palabra saber está muy prominente en esto. Y es básicamente lo que les acabo de decir, de que el conocimiento es básico en el cristianismo. El conocimiento es básico en el cristianismo. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Mira lo que dice ahí. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Mira, este bautizo no es el rito del bautismo en agua, de lo que está hablando, sino de la realidad de nuestro renacer espiritual por el Espíritu de Dios al ser hechos uno con Cristo o nacer de nuevo. Básicamente cuando Pablo dice aquí, mira, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Un punto clave de entender acá, y es básicamente eso, y lo tengo aquí subrayado en amarillo, como son tres cosas importantes que debemos saber, porque aquí dice saben, pero ¿qué es lo que está queriendo Pablo enseñarnos y decirnos que debemos conocer? La realidad de que dice que hemos muerto al pecado, como dice el versículo 2, vamos a ver más tarde en el versículo 6, dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, y en el versículo 7 que hemos sido liberados del pecado. Todo creyente ha muerto al pecado porque su vieja naturaleza, su carne fue crucificada y por ende ha sido liberado del pecado. Como quien dice, lo sientas o no, pero esa es la realidad de lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí básicamente lo dice, ¿acaso no saben ustedes que todos que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en el sentido de que nos hicimos uno con Cristo? Y esto es algo que habla no tanto de, como les dije anteriormente, no habla tanto del rito del ir al agua y bautizarse, sino de la realidad que representa al nacer de nuevo, como que dice bautizado en el sentido de que inmerso en la personalidad de Cristo. Mira, 1 Corintios 6:17 lo pone de esta manera, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. De la idea de un cristiano es que una persona cristiana se hace una con Jesucristo. Y una persona es inmersa, por eso bautizado es como ser inmerso. Una persona es inmersa en la persona de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, y pasamos a ser uno con Él. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. 1 Corintios 12:13 también habla de que todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El punto es que nos hacemos uno con Jesucristo. Y es básicamente lo que estábamos estudiando la semana pasada en Romanos 5:5, cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha dado, el amor a Dios, en el sentido de que esa capacidad, esa necesidad, digamos, el haber nacido de nuevo nos da a nosotros hambre por Dios y deseo por Dios, porque nos da la capacidad de conocer su gloria, y en lo que el alma humana saborea o prueba de la gloria de Dios, quiere más de Él, y eso es derramado en el corazón por el Espíritu Santo, ciertamente hablando del renacer espiritual que se hace cuando una persona se arrepiente, cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo. El Espíritu de Dios, cuando una persona se entrega a Jesucristo, el Espíritu de Dios, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios lo hace, lo hunde o lo aúna con Jesucristo en el ámbito espiritual, y pasa a ser uno con Jesucristo. Y al pasar, mire, y eso es lo que quiere decir aquí, al haber nacido de nuevo, nosotros pasamos a ser uno con Cristo. Y dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, los que hemos nacido de nuevo y nos hemos hecho unos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí, de que no solo hemos nacido de nuevo, sino que algo también ha muerto en nosotros. El viejo hombre ha sido crucificado. Dice el versículo 4, por tanto, mediante el bautizo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Enseña la palabra que de alguna manera misteriosa, que no entendemos claramente, porque es algo que ocurre en el ámbito espiritual, cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, no solamente nace nuevo, sino que el viejo hombre fue crucificado. No que nosotros lo crucificamos, porque esto es algo de la crucificación, es una forma de sacrificio o de muerte, que nadie se puede crucificar a sí mismo. Para alguien morir crucificado tiene que ser crucificado por otra persona. Y en última instancia es Dios que lo hace en la medida en que tú te entregas a Jesucristo como el Señor de tu vida. En el versículo 5 dice, entonces, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Es decir, la unión con Cristo no es algo superficial. El verdadero cristiano ha pasado a ser uno con Cristo. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahí están las tres cosas que Pablo nos quiere que sepamos y que creamos también. El punto, ya vamos a ver la parte de creer, porque primero se conoce y después básicamente se cree lo que uno conoce. Dice que hemos muerto al pecado, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada y que hemos sido liberados del pecado. Nos sentamos así o no, es indiferente. El punto es que la palabra de Dios lo declara, y si la palabra de Dios lo declara, es cierto. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. Mira que aquí en el versículo, de manera paralela, el Espíritu nos dice aquí en el versículo 10, que en cuanto a la muerte de Jesús murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. El punto es que murió una vez y para siempre. Eso en cierta forma, como que dice, va en contra de lo que enseñan en la Iglesia Católica, de que Cristo muere en cada una de las misas y todo esto. Mira, la palabra enseña aquí en Hebreos que Cristo murió una sola vez y para siempre, y ya no muere otra vez. Un solo sacrificio suficiente para todos los tiempos. ¿Ok? Si seguimos aquí en el versículo 11, pasa entonces a la segunda parte de lo que Pablo nos está enseñando hoy. Primero nos enseña a que sepamos las cosas que hemos dicho, que hemos muerto al pecado, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada y que hemos sido liberados del pecado. Pero entonces dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjate que una vez que nosotros conocemos verdades, que conocemos estas cosas que la Biblia nos está enseñando, entonces ahora nos llama a considerarlo, a creerlo. Básicamente lo que está diciendo es créenlo. Y cuando la palabra dice considérense muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, no está queriendo decir que no es que sea un juego mental en el que pretendo como cierto algo que no lo es. Más bien es recibir por fe algo que Dios ha revelado como un hecho
en su palabra. El hecho de que si Dios dice que nosotros, todo el que está unido a Cristo Jesús, porque le ha entregado su vida a Jesucristo y ha nacido de nuevo, esa persona ha muerto al pecado, su vieja naturaleza fue crucificada y ha sido liberado del pecado. Y dice, si Dios lo dice en su palabra, tiene que ser cierto, independientemente de cómo me sienta. Mira, Juan 11:40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, es si crees. Como te digo, no es un juego mental que Pablo está diciendo, no, pretendan como cierto algo que no lo es y como que dice un mantra mental y un truco para engañarnos a nosotros mismos. No, es más bien recibir por fe algo que Dios ha revelado como un hecho en su palabra, algo que lo consideramos cierto, no por nuestras experiencias, no porque lo que sintamos o lo que podamos verificar en nuestra propia experiencia, sino con la realidad de que la palabra de Dios, si la palabra de Dios lo dice, entonces es cierto. ¿Ok? Entonces fíjate, dice básicamente, de la misma manera también ustedes considérense. ¿Considérense qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Fíjate que si Pablo nos está dando la exhortación de que no permitan, es porque es posible permitirlo. Así que tengamos cuidado con esto, porque dice, por lo tanto, no permitan. Si la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido crucificados, que hemos sido liberados del pecado, que nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada, que hemos muerto al pecado, debemos entonces creerlo y actuar como si fuese así, y vamos a ver cuál es la aplicación final de todo esto, pero debemos recibirlo por fe y actuar acorde. ¿Y cómo debemos actuar? Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Básicamente, la tercera palabra, la tercera cosa que Pablo nos está enseñando aquí, primero que conozcamos, que sepamos, después que creamos o que consideremos lo que hemos aprendido como cierto, y esa realidad debe traducirse en última instancia en la forma en que nosotros nos ofrecemos. Fíjate, lo puse aquí. Ahora que saben y creen, apliquen, es lo que está queriendo decir Pablo aquí. Ahora que saben que han muerto al pecado, que están libres del pecado, y lo creen, entonces aplíquenlo. Ahora que saben y creen que están muertos al pecado, ofrézcanse o preséntense a Dios diariamente para que Él implemente vuestra santificación. Es el punto que, ahora que ya lo sabes y lo crees, entonces ahora haz algo, ponlo en práctica, aplícalo. Por eso es que Filipenses 2:12 nos dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo, pónganlo en práctica, apliquen lo que aprenden, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En Romanos 12:1 nos dice el Señor, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El punto es que en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y en vista de la realidad de las verdades que Él dice aquí en la palabra, entonces nosotros debemos presentar nuestras vidas para obedecerlo. Podemos presentar nuestras vidas para que Él, como quien dice, imparta o implemente la santificación que solo Él puede hacer, que implemente la justicia que Él nos declaró justos delante de Él por fe en Jesucristo, ahora la implemente en nuestras vidas y verdaderamente nos haga a nosotros gente justa, es decir, que lleve a cabo la transformación necesaria para verdaderamente nosotros no ser solo justicia imputada, sino justicia real, de la transformación de nuestra persona, de nuestra alma, a la imagen de Jesucristo. Ofrézcanse, primero conozcan, créanlo y ahora pónganlo en práctica. ¿Qué ponemos en práctica? El ofrecernos, el presentar nuestra vida a Dios para que Él haga con nosotros lo que a Él le plazca. Obviamente, lo que a Él le va a placer, lo que le va a dar placer o lo que Él quiere siempre en su palabra es que nosotros vivamos en justicia, acorde a su palabra y acorde a sus enseñanzas. Si hacemos esto, mira lo que dice aquí, si hacemos esto, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto de que ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia? Mira, estar bajo la ley es nosotros
lo que nosotros hacemos por Dios. ¿Ok? Bajo la ley nosotros hacemos cosas por Dios. Nosotros tratamos de transformarnos a nosotros mismos. Nosotros es lo que nosotros hacemos por Dios. Pero estar bajo la gracia no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo que básicamente pasar de la ley a gracia, es el sentido de que bajo la ley depende de nosotros portarnos bien, depende de nosotros cumplir la ley. Bajo gracia no depende de nosotros, sino que Dios lo hace por nosotros. Es por eso que se llama la gracia de Dios. Muchas veces lo menciona como el favor de Dios, el sentido de que Dios te hace el favor. Bueno, es bajo el poder de Dios que el cambio es realizado. Estar bajo la ley es lo que tú haces por Dios, pero estar bajo la gracia es lo que Dios hace por nosotros. ¿Ok? Aquí en el versículo 15, digamos, Pablo pasa a otra parte de este capítulo, donde él empieza a hablar de las posibilidades de dos dueños que podemos tener. Dos dueños, y habla de dos maestros, o dos dueños, mejor dicho, porque habla de maestros en el sentido de como los señores que tienen esclavos. Habla básicamente de dos dueños. Uno es para el pecado, el diablo, y para justicia, Jesucristo. La palabra enseña básicamente que hay nada más de dos dueños de almas en el mundo. Está o es el diablo, que es dueño de los incrédulos y que viven para el pecado, o es Jesucristo, que es dueño de los creyentes que viven para justicia. Mira lo que dice entonces aquí. Dice, ¿entonces qué? Dice en el versículo 15. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, porque es lo que probablemente mucha gente pueda digamos, especular. Bueno, si ya estamos perdonados y Cristo ya pagó por todo, entonces vamos a vivir en pecado, y además no solo que Dios se glorifica al perdonarnos, y Dios se glorifica al darnos, al ser un Dios de gracia, entonces vamos a pecar más. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Mira, porque ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de obediencia que lleva a la justicia. Mira, Juan 8:34 dice que ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo aquí, si nosotros hemos sido liberados del pecado, ¿cómo vamos a nosotros a vivir en pecado una vez más? Si nosotros más bien vamos a aprovechar la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y más bien vivamos una vida de obediencia para que podamos cosechar lo que Dios quiere darnos, ¿ok? Y vamos a ver que en última instancia es vida eterna a través de la santidad. Pero mira que el versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y esto de que se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, básicamente nos enseña lo que realmente es creer en Jesucristo. En última instancia, creer en Jesucristo es pasar de que el diablo es nuestro dueño, y pasamos a hacer que Jesucristo es nuestro dueño. Y al pasar a Jesucristo ser nuestro dueño, lo que estamos haciendo es someternos de corazón a la enseñanza que le fue transmitida. ¿Y esto qué quiere decir en última instancia? ¿Qué enseñanza que le fue transmitida? Mira, básicamente la enseñanza de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento. Okay, Juan 8:31 dice que si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Okay, ¿quién es un discípulo de Jesucristo? ¿Quién es el que cree verdaderamente en Jesucristo? Una persona, como dice aquí, que se ha sometido de corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero dice entonces, eso fue como que en forma paralela, porque lo dice ahí claramente, pero dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, se han sometido, es decir, se han arrepentido y se han sometido a las enseñanzas de la Biblia. Básicamente una persona salva, una persona que ha decidido vivir acorde a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y dice, en efecto, en versículo 18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Fíjate que todos somos esclavos de alguien, todos somos dueños, somos como que dice, esclavos, pues, decir, tenemos un dueño. Nacemos con el dueño. ¿Quién es nuestro dueño al nacimiento? El diablo. Y somos liberados del pecado y ahora somos esclavos de la justicia, o esclavos de Jesucristo. Jesucristo quiere decir que Jesucristo es nuestro dueño. De paso, primero, antes que
que veamos aquí por de dónde saco yo esto de que el diablo era nuestro dueño y ahora Jesucristo es nuestro dueño. Mira, se trata básicamente de transferencia de dueño, lo que está hablando aquí la palabra. Transferencia de dueño, transferencia de ámbitos. ¿Okay? Del pecado a la justicia, del diablo a Dios. Segunda de Timoteo lo dice claramente, segunda de Timoteo 2:26. Básicamente hablando de los incrédulos, dice que debemos humildemente corregir los adversarios, a los incrédulos, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad. ¿Y para qué? De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Eso es lo que enseña la palabra. La palabra enseña que tú dices, Jesucristo no es mi dueño. Yo soy libre, yo no tengo ningún dueño. No sabes que, bueno, la palabra de Dios enseña que si Jesucristo no es tu dueño, entonces tú estás en la trampa del diablo que te tiene cautivo para ser sumiso a su voluntad. Creas que eres libre o no. La realidad es que en última instancia el diablo a través del sistema del mundo te tiene sumiso haciendo su voluntad, o te tenía, mejor todavía, si ya le has entregado tu vida a Jesucristo, habías nacido en la trampa del diablo y te tenía cautivo, sumiso a su voluntad. Pero fíjate que hemos pasado de dueño, y al pasar de dueño tuvimos una transferencia de ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, en Hechos 26:17, Pablo está explicando su misión, acorde a como Jesucristo le dijo que era su misión, y en el versículo 18 de Hechos 26, o en el versículo 17 dice que el Señor le dijo lo siguiente, que te lo estaba enviando para que le abra los ojos a los gentiles y se conviertan y pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Una vez más lo dice ahí, Hechos 26:18, una persona pasa de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. El punto principal es que cuando una persona le entrega su alma a Jesucristo, no solo esa persona siente algo en el sentido, digamos, emocional aquí, y hay algo obvio que se traduce en el hoy y en el acá, pero bíblicamente pasamos, como yo lo puse anteriormente aquí, de ámbitos. En el ámbito espiritual hemos pasado, como dice en Hechos 26:18, de las tinieblas a la luz, o del poder de Satanás a Dios. Hemos pasado del poder de Satanás a Dios. Es más, Efesios 2:6 lo pone claramente también. Efesios 2:6, mira lo que dice Efesios 2:6. Dice, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjate que Pablo aquí en Efesios 2 está hablando en el pasado, pero como algo ya hecho. Dice, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, básicamente nos hizo nacer de nuevo y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es una transacción que ya sucedió en el ámbito espiritual, que tú y yo probablemente no podemos entender todavía, en el sentido de que, pero la realidad es que si hemos nacido de nuevo, la palabra dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, en el ámbito espiritual fue crucificado, y nosotros hemos sido trasladados en el ámbito espiritual de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. Y es la realidad de que nosotros básicamente hemos sido, por eso es que aquí dice que nosotros hemos sido liberados. Dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia, porque pasamos de ser del diablo nuestro dueño a ser Jesucristo nuestro dueño. Por eso es que en Juan 8:32, es más, en Juan 8:31, como ya acabamos de leer, dice que si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y el 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso es que nosotros estudiamos la Biblia, por eso es que nosotros hacemos el énfasis en alimentar, digamos, la mente con la palabra de Dios, para así poder crecer y ser renovados en nuestro espíritu a la imagen de Cristo, y en última instancia cada día tener más verdad, para tener cada día más libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para pecar? No, para nada. Más bien libertad para conocer la gloria de Dios y ser satisfechos por Él. ¿Ok? Versículo 19 dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Básicamente porque Pablo está hablando aquí en términos de esclavo y de señor,
y dice, bueno, lo estoy hablando en términos humanos para poder ponerlo en un lenguaje que ustedes entiendan, que todos podamos entender. Pero es como un sentido figurado. Dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. A la impureza, que lleva más y más a la maldad. Y mira, básicamente, anteriormente, cuando Jesucristo no era nuestro dueño, cuando no teníamos la palabra de Dios, básicamente nosotros hacíamos lo que mejor nos parecía, y como estábamos, como dice, cautivos para hacer la voluntad del diablo, el diablo nos llevaba, tú sabes, con lo que veíamos en televisión, con el pensamiento secular, con el humanismo y todo esto, a cada día a alimentar más y más nuestra, como dice aquí, ofrecían ustedes los miembros de sus cuerpos para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Impurezas como pornografía, digamos, ceder al deseo sexual, digamos, ilegítimo, en el sentido que no es bajo los parámetros del matrimonio, o cualquier otra pasión de la carne. Íbamos como dice, claudicábamos ante ella porque no sabíamos mejor, no teníamos en ignorancia, por decirlo así. Y eso llevaba cada día más y más a la maldad. Pero en vez de hacer eso, repito, aquí antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Y aquí llevo casi para el final del estudio de hoy, vemos como que una secuencia que Pablo nos enseña. La primera secuencia es que nosotros servimos a la justicia que lleva a la santidad, y después más adelante vamos a ver que la santidad conduce a la vida eterna. Repito, aquí en el versículo 19, servir a la justicia que lleva a la santidad, y en el versículo 22 dice, y la santidad conduce a la vida eterna. Vamos a verlo uno a la vez. Dice, servir la justicia, básicamente, servir la justicia, como todo lo que hemos aprendido hoy, es conocer, creer y obedecer la palabra de Dios. Lo que es servir a la justicia, procura en nosotros un corazón limpio, santidad. Te lo digo de nuevo. Dice, lo que hemos visto hoy, conocer, creer y obedecer la palabra de Dios, lleva o procura en nosotros un corazón limpio, santidad. Básicamente, servir a la justicia es lo que estamos hablando. Conocer, creer y obedecer la palabra de Dios, que es servir a la justicia, procura en nosotros un corazón limpio o santidad. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, servir a la justicia que lleva a la santidad. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Es decir, las cosas de Dios no tenían ningún peso, ningún jale en sus vidas. Y sin embargo, ¿qué fruto hubo de esto? Lo dice aquí en el versículo 21. Dice, ¿qué fruto cosechaban en ese entonces? Dice, cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Básicamente, lo que hacíamos antes, cuando no teníamos el peso y como que dice, el jale de la justicia y de las cosas de Dios en nuestra vida, básicamente hacíamos cosas que hasta hoy en día hasta nos avergonzamos de esas cosas, y que en última instancia conducían a la muerte, cada vez más y más separados de Dios, cada día más hundidos en el pecado y cada día con menos esperanza. Pero ahora, en el versículo 22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Fíjate lo que dice aquí, ahora que han sido liberados del pecado, básicamente porque hemos nacido de nuevo al darle nuestras vidas a Jesucristo, y el Espíritu de Dios nos hace uno con Cristo, y lo que estamos estudiando de los ámbitos espirituales, como pasamos a estar sentados con Él en el ámbito espiritual y todo esto, dice, en última instancia, se han puesto al servicio de Dios. Eso es lo que hemos hecho, nosotros nos hemos puesto al servicio de Dios. Yo ahora necesito de Dios y aquí estoy, Señor, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y cuando hacemos eso, cosechamos la santidad. ¿Cómo la cosechamos la santidad? Ya nos dijo anteriormente en el versículo 19, servir la justicia, al presentarnos ante Dios, que es básicamente la enseñanza de hoy. Dice, conocer, saber, considérense y ofrézcanse, o preséntense ante Dios, para hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiera, para que Él actúe en nosotros y procure la santificación que Él promete. Y si nosotros lo hacemos, esto va a producir santidad, y la santidad va a conducir a la vida eterna. Acuérdense que la vida eterna, en última instancia, es nuestra capacidad de conocer a Dios, acorde a como Jesús mismo lo enseña en Juan 17:3. Pero ¿qué vemos entonces? Mira, que un corazón limpio, santidad, conduce o procura el conocimiento de la gloria de Dios. Es más, mira, un corazón limpio procura el conocimiento de Dios. No solo lo enseña aquí, mira, en una de las bienaventuranzas, Mateo 5:18 dice, bienaventurados o dichosos los del corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Hebreos 12:14 también lo dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es solo con santidad, con un corazón limpio, libre de pecado, libre de culpa principalmente, es el corazón que puede verdaderamente ver a Dios, y verlo en el sentido no de verlo con los ojos, sino como de conocer, básicamente, más que ver, conocer y experimentar la presencia y el amor de Dios y su paz. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos ha enseñado básicamente hasta aquí? Vemos en el versículo 19, dice que conocer, creer y obedecer la palabra de Dios, lo que es servir a la justicia, procura y produce en nosotros un corazón limpio o santidad. Y aquí en el versículo 22 dice que un corazón limpio en santidad procura en nosotros el conocimiento de la gloria de Dios, lo que es la vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Básicamente, nos regresamos al principio. La exhortación de hoy es conocer. ¿Conocer qué? Primero que nada, lo que estábamos viendo al principio, conocer la realidad de que la palabra enseña que nosotros hemos muerto al pecado y que nuestra vieja naturaleza fue crucificada y que hemos sido algo en el pasado, liberados del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Y por qué entonces hay tanto pecado en mi vida? Mira, ¿sabes qué? La palabra dice que ha sucedido, simplemente créelo, considéralo, considérate como muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Y basado en eso, vive una vida donde diariamente te presentas delante de Dios y le ofreces tu vida para que Él en gracia, no por ley, porque no, tú no lo puedes hacer tú mismo, pero por gracia Dios lo hace. Por eso es que aquí, en última instancia, dice al final, dice, porque la paga del pecado es muerte, en el versículo 23 de Romanos 6, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo o el don de Dios es vida eterna. Una vez más, vida eterna. Juan 17:3 lo dice claramente Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y en última instancia, cuando nosotros vemos ¿cuál fue la? Si creemos, si conocemos y creemos y obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener un corazón limpio, y si tenemos un corazón limpio vamos a disfrutar vida eterna, y en última instancia vamos a experimentar los dones o los frutos del Espíritu que vemos en Gálatas 5:22, que los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Quién verdaderamente cuando lee esta lista no dice, wow, yo quiero más de esto, quiero más amor, más alegría, más paz en mi vida, más paciencia, porque ser más amable, más bondadoso, más fiel, más manso, humilde y tener dominio propio? Todos esos son frutos del Espíritu, es básicamente frutos de la realidad de nuestra conexión con Dios mediante el servir a la justicia que produce santidad en nosotros, y esa santidad nos abre la puerta a la vida eterna, a todos estos beneficios, no solo de estar con Dios para siempre cuando pasemos a la eternidad, sino de experimentar y de conocer su gloria en este mundo, y que estos frutos del Espíritu se hagan una realidad de nuestras vidas. Mediante la justificación nosotros somos declarados justos delante de Dios. Mediante la santificación, que es lo que empezamos a ver hoy en el capítulo 6, vemos la manera en que Dios implementa esta justicia, que sea una realidad en nosotros. Lo primero es conocer que toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida a Jesucristo y por ende ha sido bautizada en Cristo, no el bautismo en agua necesariamente, que es una expresión externa de la realidad de que ha nacido de nuevo y que le ha entregado su vida a Jesucristo, esa persona está muerta al pecado. Y Dios dice, la palabra de Dios proclama que esa persona ha muerto al pecado, que su vieja naturaleza fue crucificada y que ha sido liberado del pecado. Y si lo creemos, básicamente vivimos considerando eso como una realidad, no porque lo pensemos o lo sintamos o no, sino porque Dios, la palabra de Dios lo dice, y por ende nosotros venimos y nos ofrecemos nuestra vida diariamente al Señor para que Él haga su voluntad, y no caemos básicamente en regresar a nuestra vida antigua de desobediencia o de ignorancia o de indiferencia a las cosas de Dios, únicamente para seguir básicamente alimentando el hombre viejo, que en última instancia
está destinado a morir. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.